Para una etnia como la nuestra, no ha sido fácil obtener el reconocimiento de su importancia en una sociedad como la nuestra. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de estos aportes que históricamente los africanos hemos brindado, ha sido posible conocerlos a partir de espacios como este, donde damos a conocer parte de lo que ha sido tu historia. Existe un desconocimiento cultural que ha llevado a manejar conceptos muy generalizados de lo que realmente es la base de nuestra cultura en la región Caribe. Hemos dejado a un lado nuestra historia y hemos olvidado que han sido los afrodescendientes quienes han realizado grandes aportes que hoy nos permiten tener una identificación propia. Y es que la influencia africana está ligada cada día más a lo que somos, y reconocerlo no hace parte de una petición, simplemente hace parte de conocer y entender cuáles son nuestras verdaderas huellas. Hoy, Huellas de Africanía se desplaza hasta la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, aquí en el distrito de Barranquilla. Tenemos invitados especiales, expertos en el tema de Huellas de Africanía, personas que han aportado para el decurso de estos 10 programas. Hemos venido haciendo un recorrido sobre aspectos importantes de la cultura afro en la región Caribe y en Colombia. Pregunto, para nuestros invitados, Moisés, Alexander y Álvaro, ¿qué significado tienen esos legados africanos para el desarrollo en Colombia? Bueno, en lo personal, yo descubrí a mi abuela, mi bisabuela india, preñada de mi bisabuelo negro, se llamaba Merceditos Arrieta, en la zona de Canutal, detrás de los Montes de María. Ese fue, en lo personal, mi gran descubrimiento. La parte africana para el desarrollo de Colombia, porque gracias a Dios también la esclavitud sirvió de algo. En algún aspecto podemos decirlo así, porque grandes obras de infraestructura en Colombia se les debe a los negros que en su época de la esclavitud realizaron unos trabajos duros y forzados. Bueno, desde las investigaciones realizadas por el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, hemos constatado que ese legado afro está representado en lo que es el amalgamiento de lo que se llama el ser caribeño actualmente. Creemos que en ese contexto cultural del ser caribe, lo afro juega un papel fundamental desde el punto de vista social y cultural. Miremos a ver lo bueno y lo malo de ese legado africano acá en Colombia. Bien, en lo que a mí concierne, yo pienso que la gastronomía, esa abuela, hija de esa pareja de indio y negro, me enseñó a degustar cosas que ya quisieran otras culturas. El dulce, por ejemplo. Mi abuela era una dulcera, vendía dulces allí en el mercado público de Barranquilla, por allá por los años 30. El poder tener una capacidad adaptativa que se expresó en el hecho de haber aprendido modales, arte y cultura, sirviendo como gente de debajo de la escalera, que era como llamaban aquí en Barranquilla el personal del servicio, que hizo posible que mi abuela y mi madre fueran maestras, enseñaran a leer y a escribir y que vivieran de un arte que era el bolillo, lo que llamaban acá el encaje de bolillo o el encaje holandés, aprendido de estas niñas que se educaban en Curazao y que ellas aquí tuvieron esa capacidad de aprendizaje que fue prácticamente la condición de supervivencia de los negros en este país. ¿Y usted, maestro Alexander? Bueno, esa parte, por lo menos, yo siempre digo que la inteligencia del negro, sumada con la fuerza y la belleza de sus mujeres, de los hombres, porque nosotros los negros somos hermosos por naturaleza, es la oportunidad para expresarlo, pero sí tenemos la importancia, lo que pasa es que nos han invisibilizado.
Nosotros hemos sido invisibles para los gobiernos, hemos sido invisibles para una cantidad de instituciones y gracias a Dios en las luchas que hemos venido teniendo hemos logrado una mínima parte de lo que verdaderamente merece el negro. Bueno, teniendo en cuenta esto que dice el maestro Alexander, podríamos decir que hoy la región Caribe, desde Telecaribe, tiene la oportunidad de hacer visible las huellas de africanía. ¿Y usted, mi maestro? Bueno, profesora, la verdad es que el legado cultural africano es visto ya como lo expresaron los maestros desde el punto de vista social, es factible desde los proyectos de inventario del patrimonio que se han hecho desde el Museo de Antropología. Hemos visto esa herencia reflejada en lo que es la gastronomía, la música, las danzas, inclusive las artesanías que son exclusivas de este tipo de poblaciones que no la vemos, inclusive en otros sitios de Colombia. Hay un caso muy específico que es el trabajo de artesanía afro en el municipio de Zona Bananera, corregimiento Guacamayal, donde elaboran artesanía a partir de la majagua del banano. Y en otra parte de Colombia este tipo de artesanías aún no se explota ni es visto. Entonces, digamos, hay un potencial, como dice el profesor, desde cómo se concibe la inteligencia de los afro puesta en escena en su cultura. Yo pienso que la visibilización del negro no ha sido fácil. Inclusive yo diría que en algunos momentos nuestros amigos, nuestros investigadores, la gente se autocensuró. Inclusive llegamos a convencernos de que no teníamos derechos. La lucha por visibilizar el legado africano, por no avergonzarnos de ser negros, por no tenerle miedo a afirmar y decir sí y qué, cuál es el cuento. Esa posibilidad de enorgullecernos de ese legado ha sido un proceso que ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero que hoy, como decía Álvaro, tenemos la posibilidad de mostrar. Y ahora no solamente es tum, 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 es también cosas importantes como decir, que alguna vez lo afirmé, el negro llegó a Colombia sabiendo más que el español, sabiendo que era depositario de un legado de tradiciones musulmanas de más de 400 años, que le enseñaron a Europa a resolver los problemas del agua potable, a manejar las excretas, a construir, a criar ganado, a explotar la minería. El español no sabía nada de eso. Y cuando el negro llega aquí no llega vacío, llega con todo ese contenido que fue capaz también, hay que decirlo, ¿verdad?, la cultura preponderante de invisibilizar. Pero hoy creo que estamos en esa tarea, ojalá acabemos con el tema de la esclavitud como única referencia de esta discusión y entendamos y peleemos y luchemos por buscar ese negro libre, porque sí lo fue, de ese negro musulmán, que lo fue antes de ser católico o cristiano, y sobre todo de ese negro culto, que sabía más que el europeo de muchas de las cosas de la naturaleza y de muchas de las cosas de la tecnología urbana. Y con todos estos conocimientos compartidos desde estos expertos que hoy nos acompañan, vamos a una pausa desde aquí, desde la Escuela de Bellas Artes. Continuamos con Huellas de Africanía y continuamos con algo que a las personas de piel oscura nos causa como incertidumbre, preguntas, y es cierto que somos minorías étnicas. Por favor,
Es decir, si nosotros nos ponemos a analizar el componente étnico del universo, el hombre viene de África. Y somos la mayoría. Somos la mayoría. Y si hablamos de la composición racial en Colombia, no solamente somos la mayoría, sino que además de eso somos los que en este momento estamos afirmando una identidad mestiza, ¿verdad?, que tiene importancia universal, como lo llamó García Márquez cuando hablaba de crisol, de raza. Hoy creo yo que hablar de que somos una minoría es un maltrato. Es un maltrato, claro que sí, es como casi como una exclusión, ¿no? Pero en Huellas de Africanía nos anteponemos a la exclusión, porque lo importante para nosotros y nosotras es resaltar esos grandes aportes de la comunidad afro. ¿Qué dice usted? Algo bien importante dentro de este proceso afrocolombiano es el proceso de identidad. Muchas personas de color no nos identificamos como tal, entonces eso, allí comienza el problema, porque yo me siento orgulloso de ser negro y yo en todas partes defiendo a capa y espada mi raza, pero algunos no se identifican como tal. Entonces hay algunos lugares, algunas ciudades donde la mayoría es negra y hay donde se marca más el racismo. Entonces no somos la minoría. No somos la minoría. No somos la minoría. Bueno, desde las investigaciones que hemos realizado desde el Museo de Antropología, nos hemos percatado, cuando hicimos el inventario del patrimonio cultural del Departamento del Atlántico, que toda la zona del cono sur del departamento hace parte, digamos, de una tradición africana fuerte, con una influencia sobre todo en la parte de los aires musicales y la gastronomía a partir de la fritura. Digamos, desde la antropología, la definición de minoría étnica responde más a la desaparición, ¿no?, de todos estos acervos culturales o estas tradiciones, que en este caso no lo vemos reflejado en ninguna de estas, ni en el departamento del Atlántico, ni en otras zonas de la región Caribe, como también lo es el Magdalena. Vemos esa fuerte influencia de la herencia africana en estos municipios y departamentos de la región Caribe. Definitivamente hablar de minorías étnicas en Colombia es no decir nada, porque Colombia es un país multiétnico, pluricultural, y es el resultado, como dijo el maestro Fals Borda, somos una raza cósmica, somos híbridos y somos híbridas. Pero continuemos entonces con nuestro programa y miremos a ver qué dicen nuestros invitados sobre esa presencia del ser afro en Colombia, ese significado de ser afro en Colombia. Yo creo que el primer elemento que conforma la identidad de un grupo social, para no hablar de étnico, es la palabra, el lenguaje. Y encontrar uno que cuando mi abuela hablaba de añingotarse, que cuando me hablaba de bangaña, cuando hablaba de bitute, cuando hablaba de vindes, cuando hablaba de jolón, cuando hablaba de todas esas expresiones que yo decía, ¿y de dónde saca mi abuela este poco de palabras extrañas? Encontrar que tienen raíces en el idioma africano bantú, dice uno, no puedes negar desde la palabra, desde eso que nace desde adentro del ser humano, una influencia y una manera de representarse el mundo. Yo creo que nunca podrá la cultura colombiana quitarse esa marca, porque aún en zonas blancas, como en el caso de Antioquia, la presencia negra en el lenguaje y en la tradición de las frituras y de este tipo de cosas está presente, aunque el blanco diga que no. Ahora, estamos en una etapa en el caso de Antioquia interesante, ¿verdad?, con la apertura de Antioquia al Caribe, que está visibilizando aún más la presencia negra y de la cultura negra. Me tocó ver en los carnavales de este fin de semana 4 comparsas sobre Yemayá y 4 discursos un poco ingenuos, si se quiere, sobre el sincretismo. Y ya que una sociedad blanca, esclavista y además de eso pretenciosa como la antioqueña esté hablando en esos términos y aceptando esa influencia, dice uno, esto va avanzando. Moisés, aportando a lo que tú decías de las palabras que decía tu abuela, si podemos hacer una investigación, algunas palabras que nosotros manejamos son netamente africanas. Un ejemplo, bejuco, manduco, batea, y tienen el mismo significado
el significado que tienen allá es el mismo significado que nosotros manejamos acá. Entonces, y así hay una cantidad de palabras, lo que pasa es que no, yo siento que tenemos que sentarnos y discutir el proceso afro con toda la berraquera del caso. Hemos logrado muchas cosas, pero merecemos más. Bueno, es claro que desde, digamos, el acervo histórico que permanece en lo que es la región caribe colombiana, se ha invisibilizado o, por decirlo también de otra forma, descontextualizado esa importancia que tiene la cultura afro dentro de nuestra región. Creo que es importante rescatar desde la parte histórica que los antiguos cronistas manifestaban la conformación de las rochelas o los palenques como estados totalmente diferentes, que no tenían unas normativas, unas leyes, pero que cuando hacemos los procesos de investigación y entendemos esa literatura, lo que estamos viendo son otro tipo de adaptaciones y otro tipo de conductas y normas en un espacio que a ellos, digamos, traídos del África, llegados al continente americano, transforman, adaptan y buscan un nuevo tipo de organización social similar a la que ellos tenían en África. Eso actualmente lo podemos ver en muchos de estos corregimientos y municipios que hacen parte del Departamento del Atlántico, no solamente desde la conformación espacial, como lo es San Basilio de Palenque, sino también toda esa influencia cultural que es muy vista en lo que es el Carnaval de Barranquilla. Bueno, pero nuestros expertos dicen que el legado africano es significativo, importante, relevante, necesario. ¿Y quién? Yo les pregunto ahora, ¿a quién le damos la responsabilidad de preservar y de conservar ese legado? ¿La familia, la escuela, la comunidad? ¿Quién, por favor? Carmen, hay cosas que definitivamente tienen que ser abordadas desde la familia. Voy a un caso para ejemplificar. Cuando la comunidad palenquera renuncia al derecho a celebrar el Lumbalú como parte de los recursos funebrios, del mantenimiento de una manera de representarse el mundo y la vida, cuando ellos renuncian a eso porque es que el Estado prohíbe que se armen tambores en los barrios durante 9 noches, qué sé yo, y en el momento en que renuncia a eso, perdió su alma. Entonces, la única manera de mantener el alma de una comunidad es conservando ese tipo de tradiciones. Y el Estado tiene una responsabilidad, debe reconocer y preservar ese legado. La familia no puede hacerlo individualmente, es necesario organizar y viene el aspecto político. Pero el aspecto político del negro se ha quedado en la piel. ¡Qué mamera! Tengo que decirlo así. El problema no es ser partícipes en la política por razones de la piel, sino por razones del espíritu, del alma, de lo que creemos y de lo que defendemos. Y este caso, para ejemplificar que es un tema de familia, como núcleo fundamental de la tradición, depositaria de esa tradición, de unas familias organizadas en forma de comunidad política y de un Estado que tiene el deber de responder y garantizar la conservación de ese legado. Claro, yo reafirmo también, aquí hay un conjunto de instituciones que deben participar para el rescate y la conservación de algunas costumbres del pueblo afro. Por lo menos el Estado es responsable. La escuela debe ser ese espacio donde manejemos todo lo que tenga que ver con la parte afrocolombiana o la etnoeducación, y la familia, porque si yo desde mi familia no enseño lo que yo sé en cuanto a costumbres a mis hijos, voy perdiendo un espacio. Entonces, es un conjunto que debemos ligar. Eso se tiene que ligar para poder hacer un buen proceso. Cuando, bueno, los dos maestros expresan claramente, ¿no?, que el núcleo, o digamos la parte que debe nuclear o potencializar esa herencia afro es la familia, indudablemente que estoy de acuerdo con ellos, pero también creo que hace falta de pronto un poco de tener más ese tesón que han mantenido los afros por más de 500 años en nuestra historia, mostrarse más, porque muchas veces es entendido desde el imaginario del blanco que lo afro solamente hace parte como una herencia musical o una herencia de un disfraz o una comparsa, pero sabemos que eso va mucho más allá de estas cuestiones. Entonces,
¿Qué sucede? Que a veces las mismas personas que hacen parte de estas comunidades son relegadas y son, digamos, de alguna otra forma toman modelos sociales de esta cultura occidental que pues les impone y que la parte hegemónica allí juega un papel clave para la desaparición de estos acervos. El Museo de Antropología hace 2 años realizó una exposición que se llamó Lumbalú, Ritos de Vida y Muerte en Palenque, tratando de mostrar eso, precisamente lo que el profe decía, mostrar esta herencia africana, porque sabemos que hay ritos, por ejemplo, de entierro de los blancos, pero sí, no se lloran, muestra. Se ponen gafas rojas y lloran para adentro. Lloran, pero no se muestra realmente, o no se tienen esos espacios, ¿no? Como lo está teniendo ahora Telecaribe con el programa que bien dirige la maestra, de mostrar esos otros aspectos culturales relacionados con la cultura africana. Y fíjate que también hay un problema cuando se deja imponer una normativa desde la sociedad mayor, sociedad blanca, para llamarla de alguna manera, cuando te dicen no puedes comer icotea. Como si comer icotea para uno fuera una cuestión como que de gusto, no sé, ¿qué tienes para hoy? No, es que tiene un significado profundo en materia cultural, no solamente en cuanto al acto de comer, sino el del cuándo y cómo hacer. Claro que sí, pero para Huellas de Africanía también podríamos decir que ser afrodescendiente o ser afrocolombiano es un estilo de vida. Todas las personas que hemos nacido en estos lugares en donde africanos, indígenas, europeos lograron mezclarse, por nuestras venas corre un poquito de cada una de esas etnias. Con esto hacemos una nueva pausa. Ya regresamos. Bueno, regresamos con ustedes y tenemos un tema muy importante. ¿Qué postura o qué posición tienen nuestros expertos ante el fenómeno de la discriminación? Mira, yo en eso sí tengo que decir algo en relación con Barranquilla. En Barranquilla la discriminación racial no existe. Hay algo que es peor, que es la discriminación social. Es decir, aquí no te cierran la puerta por negro, te cierran la puerta por pobre, te cierran la puerta por no ser de high class, te cierran la puerta por vivir donde vives. Entonces es una forma de discriminación en esta ciudad más dura y mucho más criminosa que la discriminación racial que observa en sociedades como Cartagena, por ejemplo. Bueno, yo digo que la discriminación es el plato del día en cuanto a la parte afrocolombiana, porque si nos damos cuenta, en una administración, por ejemplo, en el distrito, hay una sola negra. Y quién sabe cómo cayó esa negra allí, pero hay una sola negra. Entonces, en todas partes hay cierta cantidad de blancos y 1 o 2 negros. Entonces, allí nos damos cuenta de la discriminación racial que hay. Lo mismo si nos damos cuenta en los periódicos. En los periódicos hay una niña que escribió cualquier cosa, enseguida la ponen como una poeta, no sé qué. En cambio está Miriam Díaz, que es una poeta negra, que tiene un trabajo negro impresionante, no la mencionan. Entonces, la discriminación está en todo. Yo comparto lo del profe más de una discriminación social, porque, digamos, esa herencia afro solamente vista desde el punto de vista en Barranquilla de las carnestolendas, pero después de eso, toda esa herencia cultural desaparece, lo que es digamos, el día a día, ¿no?, de la comunidad barranquillera. Sin embargo, creo que rescato que es importante resaltar la labor de la gastronomía, porque la gastronomía sigue siendo fundamental y hay muchos
casos de que existen prohibiciones sobre X o Y plato gastronómico en épocas específicas, pero que esa no se identifica como una, digamos, una pérdida, ¿no?, de esa herencia cultural africana. Discriminación creo que todavía se da, creo que, y de pronto está relacionado mucho ese concepto que usted, maestra, ponía al principio, que es de minoría étnica, porque, bueno, son minoría, le damos menos. Al estar catalogado como una minoría étnica se le da menos desde lo social, desde lo cultural, inclusive desde lo político, desconociendo, digamos, toda esa labor cultural que estas comunidades realizan. Bueno, desde Huellas de Africanía estamos siempre pendientes de mostrar y mostrar que en Colombia cada uno y cada una tiene algo de las etnias que hemos heredado. Pero le pregunto a los expertos, para cada uno de ellos, ¿cuál es la principal huella que cree ha heredado? A ver, yo como conjunto ahora, no hablo en lo personal, creo que lo que más ha impactado a la comunidad ha sido el haberse dejado catalogar como minoría étnica. Eso nos ha marcado y nos ha generado una manera de pensar que hoy no nos preguntamos, por ejemplo, por qué el Estado no nos ayuda a que tengamos más doctores, más magísteres, mucho más especialistas y muchos más profesionales en la comunidad, sino que la oferta que te hacen es, aquí hay 20 cupos para mecánicos, 10 cupos para aseadora, 50 cupos para cocineros, 30 cupos para operario de mantenimiento. Y nos hemos dejado imponer eso, porque somos mentalmente minoría. Yo pienso que podríamos decir somos y no somos, porque hay una comunidad significativa que trabaja para romper con ese paradigma. Es que mire, desde el momento de la discriminación tenemos claro algo. El negro nada más es para vender aguacates. La negra es la que vende los dulces. La negra es la que hace el servicio, los servicios domésticos en ciertas casas. Pero nosotros mismos tenemos la culpa, como decía el profesor Moisés. Nosotros tenemos culpa en gran parte en que sigamos siendo minoría para el gobierno, porque somos gran mayoría. Creo, profesora, que esa herencia cultural de lo afro es total en el ser caribeño y en Colombia también. Como usted decía, somos un cruce de tres etnias indígenas, los españoles y los afro, donde a partir de sones, a partir de la música, a partir de la gastronomía, vemos representada cada uno de este proceso que finalmente derivó en un mestizaje cultural. Sin lo afro no hubiese sido posible, para mí, desde el punto de vista antropológico, catalogar o nombrar actualmente un ser caribeño, porque el afro le impregna a lo indígena y a lo español un legado específico, relacionado no solamente desde lo social, sino desde la pujanza que tiene esta comunidad. Muy bien, yo quisiera que el maestro Pineda, en especial, nos contara un poquito de ese legado positivo de la comunidad afro. Creo que le hemos aportado a la sociedad colombiana, aparte del esfuerzo material de construir una plataforma urbana, también le hemos aportado a este país inteligencia, le hemos aportado a este país valores que de pronto la cultura occidental no acepta, como es la noción de grupo, como es la noción de que el individuo está subordinado al colectivo, que es una tradición eminentemente negra y una tradición eminentemente musulmana, que de alguna manera hace posible no solamente la sobrevivencia, sino también esa capacidad de mimetizarse y de extenderse, ¿verdad?, a través de todo el cuerpo social. Yo creo que ese es el legado fundamental. Lo otro, lo de la música, son expresiones, llamémoslo así, externas, pero en la internalidad yo creo que ha sido más en ese aspecto que te acabo de mencionar. Definitivamente es importante saber que hemos nacido en Colombia, el mejor país del mundo, que somos híbridos e híbridas y que eso nos enorgullece. Bueno, Huellas de Africanía llega hoy al final de su programa, recordándoles que no buscamos la aceptación de un color de piel, tan solo que sepamos, creamos y percibamos que ante los ojos de Dios, todos y todas somos iguales.